feliz aniversario, iglesia. Queremos ser parte de la iglesia central de Guillón, ser parte sobre todo de esto que hicimos el viernes, que me parece que tiene como decía Sebastián, tiene una implicancia mayor al propósito en sí. Ya el propósito en sí de bendecir niños con alguna diversidad es algo loable, pero yo coincido con él. En el mundo espiritual creo que ese va a ser la excusa de Dios para alcanzar familias que van a ser transformadas, para inclusive ser de impacto en toda esta región. Creo que hay un plan de Dios mucho más grande que el plan humano atrás de todo esto. Así que cuando yo veo a Dios atrás de las cosas, nunca me quiero quedar afuera. Así que vamos a ofrendar a la iglesia de Canning 3 millones de pesos para esa obra, Oren por el corazón del pastor Diego, el pastor de finanzas, para que esté blando cuando le habla. Y no puedo dejar de emocionarme. Cada vez que vengo acá me emociono. O sea, hay tantas similitudes con nuestros comienzos, con distintos matices, pero hay tantas coincidencias. Yo pensaba hoy, cuando vi todas estas reformas tan hermosas, a los 9 años, a los 9 años de la iglesia en Guillón, terminamos el edificio que tenemos actualmente. No remozado como fue después, pero toda la estructura del edificio había quedado terminado. Así que a ustedes les queda un año más para lo que tengan que hacer. Pero lo digo por esto, nunca menosprecies los pequeños comienzos. Nunca menosprecies los pequeños comienzos. ¿Dónde está Ariel Cardenuto? Vení. Denle un micrófono a Ariel. Un instante solamente. Ahí está. Contale lo que me recordaste el viernes a la noche. Hola, hola. Bueno, buen día, iglesia. Hace 12 años aproximadamente, el pastor Jorge empezó un grupo pequeño con 6 o 7 hombres enfrente de lo que eran las Toscas, Había una oficina ahí y... Abajo. Abajo, sí. Local. No, estaba en el primer piso, al lado del CUDE. Estaba al lado del CUDE, en primer piso. Y él estaba con el grupo llevándolo adelante y un día me dice, che, Ariel, vení, te lo voy a decir textual, que estoy más solo que Mefiboset ahí, me dice. Así me dijiste. Y fui allá, fue un jueves, y después de esa reunión que tuvimos ahí, el grupo, él me dijo, vos de acá no te vas más, me dijo. Así con esa cara seria, y bueno, parece que Dios no se equivocó. Le dije, vos de Canning no te vas más, porque va a haber una iglesia al encuentro en Canning y vos vas a ser parte de ella. Impresionante, gracias, Ari. Por eso no puedo dejar de emocionarme y por eso no puedo dejar de decirte, en todos los órdenes de la vida, en una visión macro como puede ser una iglesia y en lo personal, nunca menosprecies los pequeños comienzos, porque toda la historia grandiosa de Dios que leemos en la Biblia tuvo pequeños comienzos. Pero como alguna vez te dije, solo se trata de fe y el resto lo hace Dios. ¿Amén? Muy bien. Ven que me están llegando acá mensajes, así que voy a poner esto en modo avión. Y hace muchos años, unos cuantos años, no sé, 10 como mínimo, yo prediqué en nuestra iglesia central un mensaje que se llamó Una iglesia de discípulos. Y ese mensaje marcó a mucha gente. La dirección, lo recordé cuando preparaba este mensaje, porque la dirección de ese mensaje fue entender que por encima de los dones, por encima de los ministerios que algunos tenemos como legado y llamado de Dios, todos tenemos un rol protagónico en la obra de Dios. Dios no escoge gente para que no haga nada. Dios, a veces nosotros mismos nos menospreciamos, pero Dios a todos los que nos ha salvado, absolutamente a todos, hasta el que considere el peor de todos, Dios los salvó con propósito. Y el gran desafío de la vida es encontrar el propósito por el cual Dios me salvó. Vieron que muchos nos hemos preguntado cuando empezamos, ¿por qué a mí? Y eso es una pérdida de tiempo. Sino que hay que empezar a preguntar, ¿para qué a mí? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué Dios quiso que yo fuera parte de su plan, ¿no?
Y entonces pensaba en esto y pensaba en esta iglesia específicamente y por eso titulé, parafraseando aquella prédica, para este día, para ustedes, una iglesia de mensajeros. Vamos a leer la Biblia. Romanos 10. El día de hoy, después de 40 años de ministerio, yo sigo predicándole a una persona, diciéndole lo que dice este párrafo. No lo he cambiado y no lo voy a cambiar. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Siempre predico igual a una persona cuando tengo ahí pocos minutos. Le digo, mira, un día el apóstol Pablo estaba hablando con la iglesia no entendía, quería saber cómo podía ser salva, quería saber cómo podía llegar al cielo y todas las preguntas que los seres humanos nos hacemos. Y el apóstol Pablo dijo, es más fácil de lo que vos te imaginás, y hablo de lo que dice este pasaje. Hay un escritor que escribió esto: la predicación, según fue la intención de Dios, jamás perderá su poder ni su razón de ser. El interés humano cambiará con cada generación, pero los medios de Dios para dirigirse a la necesidad humana jamás cambiarán. A veces queremos ser portadores de geniales ideas, ¿no? Y los que no se consideran geniales dicen, no, no es para mí. Pero Dios no está buscando genios, si no, no estaría ninguno acá esta mañana, ninguno de nosotros. Está buscando corazones rendidos. Gente que digan, me rindo ante ti y haz conmigo lo que quieras hacer. Los cristianos jamás seremos culturalmente más relevantes, ni podremos llegar mejor a la gente de esta generación que cuando nos levantemos bajo la unción del Espíritu Santo para proclamar las verdades de la palabra de Dios. No habrá nunca nada más efectivo que eso. Si hay un solo mosquito, viene conmigo, yo les aviso. Quédense todos tranquilos. Predicar, tal vez hoy nos parezca difícil para competir con la cultura de múltiples medios de comunicación en la que vivimos, ¿no? Es una abrumadora mayoría de estrategias del príncipe de este mundo, del diablo, y parece que esa fortaleza tan impresionante es mucho más poderosa que una prédica. Pero nuestro objetivo es muy distinto, porque predicar el Evangelio produce vidas transformadas. Los cristianos no tenemos que competir contra nada de eso. Tenemos algo que ni la televisión, ni internet, ni las películas jamás podrán darle a una persona: la palabra de Dios que transforma vidas y el poder del Espíritu Santo que hace milagros imposibles. Eso no tiene competencia. Por eso el apóstol decía, no es de nosotros, sino de Dios la victoria, ¿no? Los cristianos tenemos palabras que sanan heridas, palabras que sacian la sed de cualquier persona, palabras que rompen cadenas, que liberan cautivos, palabras que afectan la eternidad. Como muchas veces habrá dicho el pastor, esta casa, ¿no? Es la única religión que no termina con la muerte. Pablo declaró en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es decir que el medio señalado que Dios ha ordenado para transformar vidas es la predicación del Evangelio. Por eso el apóstol dice, no me avergüenzo de hacer esto, porque esta es la clave de cómo mi vida fue transformada y es la clave de la transformación de otra persona. Es el poder de Dios para salvar. Y quiero hablarles un ratito del profeta Ezequiel. Y un texto que los que conocen la Biblia lo conocen muy bien porque es tal vez uno de los milagros, no, tal vez no, el milagro más impactante luego de la cruz que podemos leer en la Biblia. Está en Ezequiel capítulo 37. Y vamos a leerlo. Y usted dirá, ¿qué tendrá que ver Ezequiel con el evangelismo? Pero vamos a entender ahí. Yo quisiera que hoy se vayan de acá
además de recibiendo una palabra de Dios que impacte sus vidas, con algunos tips, con algunos consejos prácticos para que tengan una predicación efectiva. ¿Vieron que uno dice, ay, si yo pudiera hablar como el pastor a esta persona o a mi familiar? Bueno, yo quiero que no te quedes con la teoría de eso, sino darte algunas herramientas para que tu prédica sea efectiva con la gente que amás y sabes que necesita de Dios. Y Ezequiel nos va a ayudar en esto. Vivió en tiempos que eran desesperantes, catastróficos. Así que cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Y él tuvo una experiencia única, que está ahí en Ezequiel 37. Vamos a leer todo ese párrafo. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. No era un cementerio, era un valle con huesos. Huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Hasta aquí. Esta profecía que Dios da para el pueblo de Israel aplica mucho a nuestra vida y de una manera exponencial a la vida de mucha gente que vive la vida sin Dios. La nación de Israel había sido llevada en cautiverio a Babilonia a causa de su propio pecado y como resultado en 3 olas de invasiones los babilonios destruyeron la ciudad de Jerusalén y tomaron cautivos a todos sus habitantes. Jeremías le tocó permanecer en Jerusalén para ministrar al remanente que permaneció ahí. Pero Daniel y Ezequiel fueron llevados cautivos al exilio y ministraban a los judíos que estaban ahí exiliados. O sea, que a ellos les tocó una tarea dificilísima. ¿Cómo hablarle de Dios y de libertad a gente que está esclava? ¿Qué puedo decirle para que los anime, no? Todo hombre y toda mujer de Dios recibe revelación divina y luego se confía en esa persona la responsabilidad de compartir el mensaje según el propósito de Dios. Por eso te digo que todos tenemos parte en este plan. No te descartes porque Dios no te descartó. Es como pasó con esos 2 caminos a Maús, ¿viste? Que iban caminando, hablando de lo que había pasado y Jesús empezó a caminar al lado de ellos y dice, ¿de qué están hablando? Pero bueno, ¿saben a dónde vive? En Marte. ¿No supiste de Jesús que iba a pasar esto y no pasó? Algunos dicen que resucitó, pero qué sé yo, no lo vimos. Y ahí el relato sigue avanzando y dice que Jesús en un momento estaba ahí con ellos y empezó a hablar de la palabra de Dios, de las Escrituras. Y dice que sus ojos fueron abiertos, que les fue revelada la palabra.
Nosotros, felizmente, tenemos mucho más que lo que vivieron ellos. Tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, que nos da revelación. Fíjense que, para que lo lean en casa, un poco antes, en Ezequiel 33, vemos que Dios le mostró a Ezequiel que tenía una responsabilidad, un mandato. Le delegó una tarea y se la delegó explicándole el rol de un mensajero de Dios. Lo comparó con un centinela. Le dijo que él recibía un mensaje de Dios, que no solamente él, sino que toda persona que recibía un mensaje de Dios era como un centinela. Y si el centinela fallaba en avisar al pueblo que venía el enemigo, el pueblo era destruido. Y él era el responsable de esa destrucción. Pero el centinela tenía el poder de Dios para declarar el mensaje, y si el pueblo obedecía, sería salvo. ¿Por qué les digo esto? Miren, en Isaías 5:13 dice así: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Voy a decir algo que va a sonar fuerte, pero es mi convicción. Por eso que no me guardé nunca el Evangelio y la palabra de verdad para ámbitos pequeños donde me sentía seguro. Los he llevado a ámbitos donde la inseguridad y los ataques eran mucho más duros, pero porque entendí algo, que el destino de la humanidad está en nuestras manos como iglesia de Jesucristo. Creo que es el propósito clave por el cual Dios creó la iglesia. ¿Por qué Dios se le ocurrió que todas las maravillas que vendrían después de la cruz se las delegara a la iglesia? A nosotros. O sea que, no sé si lo entendés, en algún momento de la historia Dios pensó en esta mañana, en nosotros, en Canning. Y no lo digo como una frase motivadora, es una verdad de la palabra. El privilegio más alto y más grande es ser escogido para ser un mensajero de Dios. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando digo pura gracia de Dios y la gente dice, bueno, no va a decir otra cosa el pastor, no va a decir gloria a mi nombre, ¿no? Va a decir siempre gloria a Dios. Pero no es así. Yo lo digo porque como cualquier persona, por más experiencia que tenga, por más conocimiento que tenga, puede hacer muchas cosas, pero transformar una vida es imposible. Es imposible. Estos días, esta semana cumplí años y, bueno, aunque ya no cumplo más, pero hice una excepción y cumplí. Y bueno, ha sido tanta abrumadora la catarata de muestras de amor, pero lo que más me impactaba era gente que me recordaba. Porque un día, yo estaba en el peor día de mi vida, algunos me decían porque había fallecido mi papá o porque había pasado tal cosa, y vos me presentaste con tanta simpleza el mensaje de Jesús, y yo lo creí, y uno me puso algo. Me acuerdo que me dijiste que hiciera lo que vos habías hecho, y no era nada impactante teológico. Yo le dije, ¿sabes lo que hice yo? Que venía de una superestructura católica, 12 años de colegio de cura y un montón de cosas que en esa época los evangélicos eran una secta peligrosa. Y yo lo que dije es, ¿y si es cierto? ¿Qué me cuesta? Voy a probar. Y así me lo planteé, voy a probar. Y esta persona me decía, me dijiste, ¿por qué no probás? Por ahí es cierto. Y hoy tiene una vida y una familia consagrada al Señor. Yo decía, ¿qué ser humano puede atribuirse semejante milagro? No hay experiencia, no hay nada, no hay sabiduría de un ser humano que pueda no decir pura gracia de Dios. Y Ezequiel 37, ¿por qué lo leí? Que no pareciera para un mensaje evangelístico, porque revela que el mensaje predicado en el poder de Dios puede lograr los imposibles de los imposibles. A veces nos acostumbramos a decir, no hay nada imposible para Dios, pero te quiero decir algo. Me va a salir humo de la cabeza. Es verdad, no hay nada imposible para Dios. Es una realidad. Y puede impactar personas, ciudades, naciones y hasta cambiar el mundo. La predicación ungida por el Espíritu es el medio que Dios usa para desatar el poder sobrenatural en el mundo y así cumplir su obra. Muchas veces queremos llegar a la gente y ganar la aceptación mostrándonos normales. Y entonces está todo muy lindo, pero sus vidas no son transformadas por Jesús. Tengo una noticia para esta mañana, no sé si te va a agradar. No sos normal. Decirle del lado, no sos normal. Algunos lo veo que se desquitan con eso, ¿no?
No sé quién te tocó al lado, pero Dios te lo puso ahí esta mañana. Ok, la predicación ungida por el Espíritu es cuando cae fuego del cielo, cuando la unción penetra dentro del alma, de todo el ser de una persona. Es donde el cristiano termina de hablar y el Espíritu Santo toma el control y hace lo que vos nunca podrías hacer. No importa lo que se dice, sino cómo se dice. No hace falta ser un teólogo para predicar. Hace falta creer en lo que uno va a decir. Y ahí es cuando el Espíritu Santo da convicción, corrige, libera, sana, restaura. Hay poder en la predicación ungida por el Espíritu. Poder que no puede conseguirse con actitudes tibias. Hay un espíritu, diría yo, ¿no?, de tibieza a veces que se mete en las iglesias, ¿no? Y entonces tratamos de acomodarnos a ámbitos. Miren, yo les digo algo. Yo transité y transito todos los ámbitos de una sociedad. Cuando digo todos, digo todos. Desde los más humildes a los más poderosos. No existe una sola persona que me conozca que no me haya escuchado hablar de Dios. No sé qué hablarán de mí atrás mío. Pero sí sé que cada vez que la pasaron mal, recurrieron a mí. Y el poder no los ayudó. Pero Dios los ayudó. Me estaban pidiendo una charla para un ámbito político ahora en los próximos días. Y no tengo el contenido, pero tengo el título. El poder versus el poderoso. Porque mientras la sociedad busca poder, nosotros tenemos al poderoso. ¿Quién dice amén a eso? Y esto no solamente se enseña, que acá tienen una cátedra en ese sentido, sino que también se imparte por medio de la oración y la intimidad con el Señor. Ezequiel 37 me ayuda a mí a darte por lo menos 4 consejos prácticos que te vas a llevar a tu casa. Bueno, ¿viste? Pensar ese que decís, esta es una piedra, es imposible. Ah, ya pensaste, veo que tenés unos cuantos. Algunos tienen unas montañas, me parece, en vez de piedra. Bueno, para esas personas, yo quiero darte consejos, 4 consejos, anotalos, te los recomiendo. Que Ezequiel 37 nos revela 4 elementos esenciales de una predicación que logra transformación. La primera, la preparación. El mensajero tiene que recibir el poder del Espíritu. Ezequiel 37, lo leímos, comienza diciendo, la mano de Jehová vino sobre mí. No es que yo decidí ir, no es que yo lo planeé, sino que la mano de Dios vino sobre mí, me impartió esa unción. La calificación para ser aprobados no es nuestra, no es por la experiencia, es de Dios y es por pura gracia. La calificación para el ministerio no es una credencial. La calificación o la aprobación para mi éxito o para el éxito de mi acercamiento a una persona con el mensaje de Dios es la gracia del Señor en mi vida. Es la fortaleza de Dios, es el poder de Dios, es la impartición de Dios en nosotros para que hagamos la obra que Él nos ha llamado a hacer, para que cumplamos el propósito. Porque yo dije, todos fuimos salvados con propósito. Tenemos algo que descubrir el propósito y luego tenemos que lograrlo. Y ese último punto lo vamos a alcanzar por la pura gracia de Dios. El llamado de Ezequiel no fue un suceso aislado. De hecho, si lo lees en casa es apasionante. Todo comenzó en el capítulo 1, en el primer capítulo. Ezequiel estaba ahí junto al río Quebar cuando llegó a él palabra de Jehová. Dice, y la mano de Jehová vino sobre él. O sea que del primer instante nos está mostrando que Dios planeó eso, vino sobre Ezequiel y lo fue llevando de gloria en gloria hasta llegar a Ezequiel 37. Las frases, la mano de Jehová vino sobre mí y vino a mí palabra de Jehová, se usan repetidamente. Si vos lo lees, lo vas a ver como una secuencia en todo el libro de Ezequiel. La vida de Ezequiel es caminar bajo la unción de Dios y oír su voz. Por eso vivió esa experiencia que no vivió ningún otro ser humano en la tierra. Cuando caminamos bajo el control del Espíritu Santo, vamos a oír la voz de Dios y recibiremos revelación de Dios. A veces me dicen, a mí no me habla. No, Él habla siempre, hasta con sus silencios. El tema es que yo a veces no escucho. Otro error a veces es creer que Dios solamente tiene para mí mensajes románticos. Y de arroró mi niño.
y puedo darte experiencia que a mí me ha dicho muchas cosas que yo nunca quería oír, pero fueron las que me confirmaron y me entrenaron para discernir la voz de Dios de la voz humana. Entonces, lo primero y clave es prepararse. Y tenés todos los recursos en esta casa para prepararte. No lo desaproveches. Escuchaba a Paula decir hoy, no nos acostumbremos. Esa frase es mía eterna. Lo digo a cada rato en la iglesia. Porque allá, vieron, es Hollywood nuestra iglesia. Sí, la gente llega, aire acondicionado, central, sillas de hotel. Predícame. Dale. Digo, ¡ey! Error. Hay que prepararse para ser protagonista. Quiero decirte algo. Dios no te quiere espectador, espectadora. Te quiere protagonista. Así que hay que prepararse. Lo segundo es la unción. Dice, la mano del Señor llevó a Ezequiel en el espíritu y lo puso en un valle de huesos secos. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó. O sea que fue la unción de Dios la que produjo ese escenario. A ver, si Ezequiel hubiera podido elegir un lugar para desarrollar su ministerio, yo dudo que hubiera elegido un valle de huesos secos como su primera congregación. Eso es peor que Guillón y Canning. Bueno, no sé, digo. O sea que fue el plan de Dios. Él lo ungió para que se enfrentara a ese lugar que era aborrecible, que no era deseado y que Ezequiel ha dicho, sacame de acá rápido. ¿Por qué te digo esto? Porque es necesario que estemos seguros de que estamos donde el Espíritu del Señor quiere que estemos. No estamos aquí para estar sentados 2 horas un domingo. Estamos para ser parte activa de la revolución espiritual que Dios quiere hacer en toda esta región. Es entonces cuando entendemos esto de que Dios nos llamó con propósito, entonces predicamos con convicción, ministramos con dedicación, perseveramos durante los desiertos, durante los valles de huesos secos, hasta que vemos al Señor manifestarnos y no paramos hasta ver su gloria. Y no nos desanimamos, porque siempre que hagas algo para Dios habrá resistencia. Y algunos tiran la toalla antes de ver la gloria. Quiero decirte algo, cuando lo veas oscuro, es porque está por amanecer. No te asustes por eso. Muchas veces esas resistencias, hasta las diabólicas más fuertes, son el preámbulo, el presagio de que la gloria está por acontecer. Ezequiel fue puesto en medio de un enorme campo de batalla donde cientos de miles habían sido asesinados. ¿Entendés? Por eso te dije que no era un cementerio. En un valle de gente que había muerto asesinada. Los buitres se habían hecho un festín ahí. Iban y venían a cada rato. Las lluvias habían lavado esos huesos dejándolos limpios y estaban blancos por el efecto del sol. Ese era el escenario. No había señal de vida. Pero aquí es donde el Espíritu puso a Ezequiel para que ministrara. ¿Perdón? Si no tenés esa unción, decís, no, esto no puede ser de Dios. Yo muchas veces le dije a Dios, esto, mostrame algo porque no veo nada. El Espíritu Santo te va a ayudar a ver la condición de las personas que ministramos como un escáner, como un láser, y hará que nuestro corazón sea sensible a sus necesidades. Jamás seremos más sensibles a la gente que cuando seamos sensibles al Espíritu. Grábate esto, escribilo. Jamás seremos más sensibles a la gente que cuando seamos sensibles al Espíritu Santo. Oímos hablar mucho, hoy se estila mucho lamentablemente en las iglesias, de predicar solamente sobre las necesidades de la gente para que se vayan contentos un domingo. Pero Israel en ese día no sabía cuál era su verdadera necesidad. Puede ser que el pueblo haya sentido que su verdadera necesidad era ser liberado de la cautividad babilónica. Era muy lógico eso. Pudieron haber creído que su necesidad era regresar a su hogar, a Jerusalén, y también era lógico. Pero el Espíritu mostró a Ezequiel su verdadera condición y su verdadera necesidad. Le metió ese escáner sobre esos huesos. Porque cuando Ezequiel contempló esa escena espantosa, 2 pensamientos vinieron del Espíritu a su mente. Primero, porque por algo le dice, que los huesos eran muchos.
Al final del mensaje vas a entender por qué te resalto esto de que los huesos eran muchos. Y la necesidad era tremenda. Y lo segundo es que los huesos estaban secos y que su condición era desesperante. Esas son las dos cosas que el Espíritu le trajo a Ezequiel. Ezequiel pudo haberles dicho que necesitaban la vida del Espíritu para algún propósito que a ellos les interesaba. Pudo haberles dado las 4 leyes espirituales del Evangelio para los que son viejos en el Evangelio. Y con todo eso no les hubiera dado ninguna vida. Ellos necesitaban que Dios les diera aliento de vida. Cuando vos decidiste seguir a Cristo por primera vez, hace memoria, y te sentías desesperado ante Dios. Yo no sé vos, yo oraba diciendo, Señor, te necesito más de vos. Mostrame tu propósito, ¿para qué me salvaste? Antes de aconsejar a alguien, yo clamaba, Señor, vos tenés que estar conmigo cuando yo le hable. Como si Él se fuera, como si el Espíritu, vos tenés que estar conmigo, tenés que ungirme. Si no me salen las palabras, ponémelas vos. Pero a veces, cuando pasan los años de iglesia, aprendemos a preparar un mensaje, aprendemos a dar un consejo y nos dimos cuenta de que podíamos llegar a la gente con nuestra experiencia sin pasar esos momentos desesperados en oración, en la presencia de Dios para que nos unja para lo que vamos a hacer. Digo yo, cuando te vas a encontrar con alguien que amás y necesita de Dios, le pedís a Dios esa unción. Yo lo hacía. Yo estaba en lugares donde sabía que pasaba una puerta y los demonios venían en fila a pegarme. Y yo, Señor, que tu unción sea tan poderosa que huyan en cuanto pase esa puerta. Y siempre le fue bien, pasó. No, a veces me fue bien, a veces me mataron a cachetazo. Pero nunca dejaré de hacer lo mismo hasta el día de hoy. Señor, ungime. No quiero entrar en el acostumbramiento. No entres en el acostumbramiento, no entres en el piloto automático, no entres en la comodidad. Hay que pasar tiempo a solas con Dios. Fíjate la pregunta que Dios hizo a Ezequiel. Hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Ahí en el versículo 3 que te leí. La frase hijo de hombre era una referencia a la limitación humana, a la humanidad de Ezequiel. Humanamente hablando, era imposible que esos huesos vivieran. Pero la fe de Ezequiel en Dios fue más fuerte y le dijo, Señor Jehová, Dios omnipotente, tú lo sabes. Ezequiel estaba entre dos ámbitos. El primer mandamiento fue que predicara a los huesos y el segundo mandamiento que profetizara al viento. Aunque no tengas el don o el ministerio, Dios te dio la capacidad de predicar y de profetizar. Ambos son necesarios para ver vidas transformadas, predicar y profetizar. Cuando Dios me llamó a este raro ministerio con gente de poder, Él me dijo, vas a levantar 2 columnas en cada lugar donde vayas. Una columna es denunciar pecado. La otra columna es profetizar lo que Dios dice. Y después déjame a mí. Y yo hasta el día de hoy obedezco y hago eso en cada ámbito. Ezequiel profetizó a los huesos, pero dice que todavía no había aliento en ellos. Dice que hubo un ruido, un temblor, que los huesos se juntaron, pero que todavía no había vida. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces, no te enojes con mi mensajero, a veces hay mucho ruido en nuestras iglesias. Música, predicación, medios tecnológicos. Y yo estoy a favor de todas esas cosas, no te confundas. Pero nunca van a reemplazar el lugar del Espíritu Santo. Nunca. No abandones no solamente el primer amor, sino tu primer pasión y desesperación para recibir la unción de Dios. No hubo vida hasta que Ezequiel profetizó al viento. Entonces dice que llegó el aliento e infundió vida a estos huesos. Cuando el Espíritu sopló, dice que esos huesos recibieron vida y se puso de pie, dice, como un gran ejército. ¡Hey, iglesia! Sucedió con Ezequiel, puede suceder con esta casa. Porque es el mismo Dios, el mismo Espíritu. Yo siento que Dios quiere soplar aliento aquí y derramar su Espíritu, ni como lo piden los pastores, sino como lo piensa Dios, que es mucho más grande que nuestros pensamientos. Pero debemos tener el poder y ser movidos y ser dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces seremos testigos con poder.
Este fue un chivo gratis, dice. La preparación del Evangelio es lo primero, pero luego viene la revelación del mensaje. Y cuando estemos espiritualmente preparados, entonces vamos a oír la voz de Dios y vamos a saber que es Dios el que nos habla. Lo que la gente necesita no es sermones, necesita oír a Dios. Tercer elemento que veo aquí, la preparación, la unción. Tercero, imprescindible, la fe. Ser fieles para declarar el mensaje a pesar de lo que vemos ante nuestros ojos. Lo que veía Ezequiel era terrible. ¿Pueden vivir estos huesos? Sí, porque el poder de Dios no está limitado a nuestra manera de ver y a nuestras circunstancias y a nuestra limitación humana. La palabra de Dios no está atada por la indiferencia del hombre. La palabra de Dios es viva y poderosa. Hace unos días, en una prédica, Dios me dio una palabra y me la anoté, la busqué y la anoté para dejártela acá. No te detengas en lo que ves. Confía en el que no ves, pero es fiel y verdadero. En cualquier circunstancia de tu vida, en cualquier batalla, en cualquier desierto, no te detengas en lo que ves. Confía en el que no ves, pero que es fiel y verdadero. Debemos profetizar, hablar lo de Dios. Debemos proclamar el mensaje con la unción del Espíritu Santo para que vaya acompañado de la autoridad del Señor. Recordar lo que fue dicho por Jesús en los Evangelios, Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque los maestros de ese tiempo decían, bueno, el rabí Isaac dice tal cosa. Ellos simplemente repetían lo que el rabí había dicho. Era la palabra de alguien que decía haber oído a Dios. Asegúrate de no solo repetir lo que otro haya dicho. Asegúrate de que vos oís palabra de Dios para las personas que ministrás. Necesitamos que Dios hable por medio de nosotros con la seguridad de poder decir, así dice Dios. Como le pasó a Isaías en el capítulo 6. Si vos lees los primeros 5 capítulos de Isaías, él dice, Dios dice tal cosa, Dios dice tal cosa. Pecadores, dice a los pecadores que se arrepientan. Dios dice volver de sus malos caminos. Dios dice. Pero cuando tienen encuentro con el trono de Dios en el capítulo 6, si lees del 7 y el 8, por ejemplo, que es abrumador, empieza a decir, Dios me dijo. Oí la palabra de Dios. Ya no habla en tercera persona, habla en primera persona. Dios me dijo a mí. Dice la Biblia que Pablo no vino con excelencia de palabra ni con sabiduría humana, sino que lo declaró el testimonio de su propia conversión, de lo que Dios había hecho con él. Dice que más bien vino en debilidad, temor y mucho temblor. Y dice que sus prédicas, su discurso no fue con las palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Yo digo gloria a Dios a eso. Tu testimonio puede ser mucho más eficaz que una gran prédica. Yo, como te decía antes, yo decía, mira, yo amé a Jesús clavado en una cruz con sangre y me daba mucha pena, tristeza porque pobre estaba muerto. Pero un día me dijeron que estaba vivo y tenías planes para mi vida y dije, voy a probar y ahora te cuento. Sentate que te voy a contar todo lo que pasó en mi vida hasta el día de hoy. Y eso a veces es mucho más eficaz que cualquier sermón que uno pueda predicar. Cuarto elemento que veo ahí, cuarto consejo que te doy. Hablamos de preparación, unción. ¿Me olvidé? Bien, estaba probándolos. Y la verdad. El cuarto es la verdad. Debemos ser fieles en declarar el mensaje con la intención del corazón de Dios, aunque no lo entendamos. Yo muchas veces quise decirle a gente cosas mucho más agradables de las que le dije. Dije, chao, perdí toda la popularidad acá. Pero quiero decirte algo, mira, a veces negociamos, sobre todo los que son papás de adolescentes, que vienen y me dicen, no, lo que pasa, Jorge, es que yo no quiero que se rebele, no quiero que se enoje conmigo. Y digo, ok, sí, yo te entiendo, dáselo al diablo y después que te lo devuelva. Que se enoje, que se rebele, que patelee, que haga lo que quiera, pero yo nunca le entregaré un hijo al diablo. Nunca lo dejaré cocotear por la cornisa, porque si cae, mi vida va a estar aplastada para siempre. No negocies a tus hijos con el diablo.
porque le pertenecen a Dios. Debemos ser fieles en declarar lo que Dios nos dice. Ezequiel oyó hasta el más mínimo ruido y temblor porque su corazón era sensible, estaba conectado con el corazón de Dios. Debemos ser fieles en declarar el mensaje que Dios nos dio. No podemos hacer concesiones con el mensaje solo porque tenemos miedo de que la gente se enoje. Yo bendigo la iglesia del encuentro en general, porque nunca usamos los púlpitos para quedar bien con la gente. Bueno, el que tienen acá, ni les cuento. Pero es así, es así. Somos mucho más tiernos de lo que parecemos. Este es mucho más tierno de lo que parece. Pero cuando subimos acá, tenemos la convicción de algo. No me llevaré a mi casa nada que Dios me dé para su pueblo. Agradable o menos agradable. Es necesario que tengamos conciencia de esto porque Dios va a hacer la obra. Es necesario que profeticemos como el Señor nos ordena y no como nos gustaría hablar a nosotros. La transformación es por medio del mensaje de la palabra. La palabra de Dios trae a la gente convicción de pecado. El día de Pentecostés, Pedro, mirá cómo predicó. Bajo la unción del Espíritu Santo, ahí creo que es Hechos 2, 30 y pico. 36, 37, por ahí, si lo encuentran, chicos. A este entregado, Hechos 2, 23, acá lo tengo, mirá. A este entregado por el discernimiento, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Le está hablando ahí a los que lo van a condenar por el mensaje. Y él le dice, ustedes crucificaron a Jesús. Pero al final dice lo siguiente, eso es el 2.23, pero en el 2.37, buscame Hechos 2.37. Al final de su predicación él relata esto. A ver si lo tenemos. Miren, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tengo que hacer? O sea que no te preocupes por la dureza del mensaje, preocúpate por ser fiel a lo que Dios te da. Amén. Quiero ir terminando. Yo pienso en aquellos que están tal vez esta mañana viviendo días duros, difíciles. Y dicen, Jorge, si supieras lo que estoy viviendo, a ellos les digo, sirve a Dios con todas tus fuerzas en medio de tu desierto y la recompensa será de una dimensión como nunca imaginaste. Cuando uno logra vencer la debilidad de la prueba del desierto, de la crisis, de la lucha, y no se detiene, esta casa, estos pastores son un tremendo modelo de eso. Cuando en los peores días de tu vida vos servís a Dios con pasión, la recompensa será mayor que lo que jamás pudiste imaginar. Porque Dios nunca será deudor tuyo, siempre será tu acreedor. Dios nunca pierde, ni siquiera empata, siempre gana. La palabra de Dios santifica, la palabra de Dios libera, la palabra de Dios sana. La palabra de Dios fue, es y será nuestra arma más eficaz y la que nos dará los mejores resultados en nuestra vida cristiana. Y yo digo, así sea eso. Y termino con un testimonio. Muchos nos bendicen, a Graciela y a mí muy puntualmente. Dicen, gracias por ese sí que le diste a Dios una vez. Ayer cenamos aquí cerca con mi familia por mi cumpleaños y mis hijos me bendijeron orando por mí. Y muchos dicen eso, ¿no? Gracias por ese sí que le diste un día a Dios. Y la cantidad de miles y miles de personas que fueron afectadas por esa decisión. Entonces yo a esa iglesia, que la considero una iglesia de mensajeros, quiero contarle una intimidad que nadie me lo pregunta. Todos me preguntan cómo fuese así, pero nadie me pregunta, ¿hubo algún versículo que Dios usó para la decisión? Y sí, hubo 2 versículos. Yo lo sé de memoria, pero no quiero que la emoción me traicione. Pero el versículo que quemaba mi corazón y que hizo que yo diga,
parafraseando y exagerando, que mi valle de huesos secos, que era un lugar desconocido con 15, 20 personas, teniendo un palacio del rey de donde yo venía, una iglesia de años y años numerosa, pero ese valle de huesos secos no fue algo que me asustó, porque Dios me dio Hechos 17:16, que lo sé de memoria. Pablo estaba esperando ahí a Silas y a Timoteo en Atenas. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía de ver la ciudad entregada a la idolatría. Dice que a Pablo le quemaba. A veces vemos el destino de muerte de la gente y decimos, pobre, no saben lo que se pierden. Pero esto no era eso, esto era que su espíritu se llenaba de fuego, de carga, de dolor. Decía, ¿cuánta gente que se pierde? Mi papá, mi mamá, yo lo decía así. Y Dios me los regaló, mis suegros me los regaló, alabando al Señor en la iglesia. Mi hermana, mi hijo, mi hermano, mi amigo, mi compañero de trabajo. Así que veía cómo querían reemplazar a Dios con distintos ídolos. Y él sabía que no lo iban a lograr. Dice que su espíritu estallaba de dolor y de pasión por hacer algo por ellos. Este versículo fue el que Dios usó para encender mi corazón. Y hubo un segundo versículo, porque yo, después de este versículo, dije, ok, Señor, yo esto también lo puedo hacer en Quilmes, en esta iglesia espectacular de la que soy parte. Pero Dios me dijo, no, va a ser acá. Y yo miraba y no veía nada, pero Él me decía, aunque no veas, va a ser acá. Andá a mi palabra, a Hechos 18, 9 y 10, y lee lo que te digo. Entonces el Señor dijo a Pablo, entonces el Señor dijo a Jorge en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Este versículo lo usó Dios para vencer mis miedos y tomar una decisión que marcaría mi vida y la de miles de personas. Y yo creo lo mismo. Yo creo que Dios tiene mucho pueblo en Canning que todavía no está acá adentro. Y mi pregunta es, ¿quién los va a traer? Vos. Si acaso decidís no vivir una religión chata, intrascendente, y ser un rescatador. Dios me ha regalado por su gracia rescatar miles y miles de personas. Y esa misma tarea está en tus manos. No vivas una vida chata, intrascendente, con un Dios que no es nada intrascendente. Ponete de pie, por favor. Vengan los chicos. Yo sentía esto. Sebastián, vení conmigo, por favor. Sebastián fue el primer evangelista que dio la iglesia al encuentro. Y si algo extraño, no como papá, que lo extraño siempre, de no tenerlo allá, como pastor extraño que él nos movilizaba a todos. Todavía Dios no me mostró cómo reemplazarlo, porque esta topadora no es fácil de reemplazar. Pero sé que vendrá. Ahí estoy, ya le dije apostándole a algunos para que me ayude. Pero sentí esto, Sebi, para que esta sea como una mañana de consagración, para convertir esta iglesia en una iglesia de mensajeros, como titulé el mensaje. Que ustedes puedan, pero no porque la iglesia necesite más gente. Dios va a hacer la obra igual, con vos o sin vos, con mi persona, sin mi persona, lo va a hacer igual. Porque Dios no puede estar limitado a una decisión humana, así que lo va a hacer seguro. O sea, nos lo dijo hace 12 años, como decía Ari, y lo fue cumpliendo, y ellos saben, Pablo y Sebastián, que yo avanzaba con la absoluta convicción de que ellos eran los que iban a tener este desafío. Y así fue. Así que Dios lo va a hacer seguro, ya lo confirmó. Pero
Mi corazón arde porque nadie se quede afuera. Mi corazón arde porque vos seas parte. Mi corazón arde para que salgas de tu pasividad. Los que llevan muchos años en el Señor. ¡Ey! Lo voy a decir teológicamente. Déjate embromar. Es tu tiempo, basta. Activate. Porque Dios te pedirá cuenta de eso. Y a los que están muertos de miedo, como yo lo estuve un día parado ahí, entregar ese miedo a Dios. Dios no tiene problema con que le digas, yo se lo dije tantas veces, estoy muerto de miedo. A veces la gente a mí me decía, oh, el pastor Jorge. Yo entraba al lugar y estaba temblando y decía, Señor, vos sabés que vos la tenés clara, ¿no? Que estoy muerto de miedo. Pero sé que estás conmigo. Y yo quiero esta mañana llamar una mañana de consagración. Y quiero que Sebastián, que tiene la unción de evangelista, pueda impartir esa unción en todos los que tomen la decisión de ser mensajeros del reino en el encuentro Canning. Amén. Cierra tus ojos. Que yo le pedí una canción a Tiago que es la que yo canto en estos tiempos cuando voy a ir a la batalla. Cuando voy a la batalla, y si son batallas que sé que van a ser heavy, yo canto esta canción. Denle un micrófono al pastor, por favor.